Buenos días a todos. Presentarme lo primero. Me llamo Francisco, soy el técnico de la Oficina Municipal de Información al Consumidor en Torrelavega y agradecerles en primer lugar que estén todos pendientes de esta actividad que va a versar sobre la nueva factura de la luz. Como es sabido ya por todos, desde el mes de junio se han operado una serie de cambios importantes en un documento tan importante para el consumidor como la factura de la luz. Y eso nos ha llevado pues, a promover esta actividad que pretendemos que sea pues, un poco clarificadora de conceptos que muchas veces son oscuros, muchas veces son sencillamente desconocidos para muchos consumidores. Una de las cosas que muchas veces se oye cuando se habla de suministro eléctrico y cuando se habla de la factura de la luz es que la factura de la luz es algo oscuro, algo críptico, algo difícil de comprender. Y bueno, pues hoy tratamos de dar un poco de luz acerca de este documento a la luz precisamente de su modificación, de su reciente modificación. Todo esto aderezado con el incremento de precios en el consumo que estamos viendo sufrir a este suministro, que es un suministro básico, que es un suministro esencial, indispensable para la vida de cualquier ciudadano, algo de lo que no te puedes escapar. Uno puede vivir sin consumir café, por ejemplo, pero no puede, o sin comprar un coche, pero no puede vivir sin consumir luz, si quiere vivir en este siglo, si quiere estar en esta sociedad. Es un consumo del que todos somos cautivos y es, por lo tanto, un tema muy importante. Y como decía, hay una cosa que sueles oír mucho, que es esto de que es difícil entender la factura de la luz. Probablemente no sea tan difícil cuando nos pongamos a ello. Probablemente lo difícil sea comprender cómo se cogen los precios y se trasladan a la factura de la luz, que es lo que estamos viendo en estos días, que estamos todos escandalizados por las constantes subidas de precio, ¿no? Sin embargo, el objeto de la charla de hoy pues, es dar a conocer un poco cuál es la estructura de este documento, cuál es la estructura de esta nueva factura de la luz, qué es lo que ha cambiado, cómo nos afecta, cómo va sobre los tramos horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, para empezar, pues me gustaría aclarar una serie de conceptos que van intrínsecamente unidos a la factura de la luz, tanto a la nueva como a la anterior, y que son importantes porque son los que precisamente muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntase o si saliéramos a la calle a preguntar a cualquiera que va por la calle qué es un PVPC, pues seguramente poca gente nos diría en qué consiste. O si preguntásemos qué es el mercado libre, poca gente nos diría en qué consiste, cuáles son las diferencias entre mercado libre y mercado regulado, ¿no? Y por eso, antes de empezar con lo que es la estructura de la propia luz, de la propia factura de la luz, del propio documento en sí, de la factura de la luz, me gustaría empezar un poco pues, esa serie de conceptos básicos a explicarlos para que los tuviéramos un poco pendientes porque creo que son importantes, ¿no? Entonces, por comenzar por el principio, me gustaría pues, empezar a explicar que hace bueno, en el año 2009 se liberalizó el mercado eléctrico. Antes, previamente, se había liberalizado el mercado gasista, como en su momento también, a principios de siglo, le tocó al mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, pues porque sí, pues porque así lo mandaban las instituciones europeas y nuestro régimen, nuestro ordenamiento jurídico, pues hubo que liberalizar el mercado de la luz. Y en el año 2009, lo que antes eran una serie de demarcaciones territoriales, es decir, si cogiéramos un mapa de España y lo dividiéramos, había jurisdicciones eléctricas, por así decir, ¿no? Viesgo tenía su territorio, por así decir, en Cantabria, Endesa tenía su territorio, pues yo qué sé, en Madrid, Iberdrola tenía su territorio en el País Vasco, y eran como pequeños monopolios en sus jurisdicciones. Con la liberalización del mercado eléctrico, lo que se decía básicamente, expresado de una manera muy grosera, es que cualquier comercializadora eléctrica podía operar en cualquier parte del territorio nacional, de manera que el consumidor pudiera tener acceso a distintas ofertas, distintas tarifas, distintos precios, distintas ventajas, distintos descuentos, que las compañías se hicieran la competencia unas a otras, se hicieran la competencia entre sí y que de esta manera pues, un mercado libre favoreciera al consumidor y esto redundara pues, en una bajada de precios, en un aumento de calidad, es un mercado libre. Este mercado libre preveía que la mayor parte de los consumidores se moviesen a ese mercado libre, en el que el consumidor, en teoría, ya veremos cómo luego igual no es tan así, el consumidor en teoría pues pactaba un precio con su comercializadora y ese precio iba a un contrato y ese contrato pues había que cumplirlo y pues durante el tiempo que estuviera pactado pues ese sería el precio que se pagase por la luz. Y se preveía que hubiera una tarifa residual, que fue lo que se llamó la TUR, la tarifa de último recurso. La tarifa residual estaba pensada para aquellos consumidores que no se movieran al mercado libre, es decir, se preveía que fuera una tarifa más cara, de manera que el consumidor se viera incentivado a moverse al mercado libre y no se quedase en la tarifa regulada, porque la TUR
seguía siendo una tarifa regulada por el gobierno. Como antes de la liberalización del mercado eléctrico, pues el peso de las decisiones del gobierno sobre el precio de la luz eran importantes, ¿no? Es un mercado muy regulado. Entonces, ahora queda, o se preveía que quedase como tarifa regulada la TUR y que los consumidores se movieran al mercado libre. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que la gente no se movió de la tarifa, es decir, la gente no se iba pasando al mercado libre, probablemente por dos razones. Primera, porque nadie comprendía nada, seguimos sin comprender nada, y si no sabes a dónde te vas, pues igual prefieres quedarte donde estás antes que arriesgarte a moverte a ningún sitio. De esta manera es hoy el día, más de 10 años más tarde, después de la liberalización del mercado energético, que casi la mitad de los consumidores en España siguen en lo que era la TUR, que ahora se llama de otra manera, porque hubo una modificación por medio y ahora se llama PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor. Sigue siendo una tarifa regulada, sigue siendo una tarifa marcada por el gobierno, pero sigue siendo una tarifa en la que está casi más del 40%, casi la mitad de los consumidores en nuestro país. En un mercado en el que, bueno, ¿qué puede explicar esto? Bueno, pues probablemente, lo decía antes, el desconocimiento, el no saber qué es lo que está pasando, el no tener una idea clara de qué es lo que pasa. Y también una cosa que empezamos a observar ya desde hace 10 años hasta ahora, y es que ese mercado libre, que en principio iba a suponer una competencia entre distintos operadores, que a mí me animase a ir a este en lugar de a este porque me parece más cercano, de mejor trato, o a este porque igual no tiene tan buen trato pero tiene mejores precios, pues eso es muy dudoso que pasase en su momento. Es decir, no hay consumidores que puedan pactar el precio de kilovatio hora con su comercializador, o por lo menos en pequeños consumidores es muy difícil ver ese supuesto de hecho. Y luego hubo un hecho que a mí, en mi opinión, que probablemente mucha gente me discutirá o no estará de acuerdo, y es que los precios no se movieron mucho. Es decir, esa libertad de elección que iba a propiciar distintas ofertas, distintos precios, salvo en tarifas duales, salvo en tarifas que combinasen gas y electricidad, no se veía. No había muchas diferencias de precio, no había diferencias sustanciales de precio entre una comercializadora de libre mercado y otra comercializadora de libre mercado. Y tampoco, a su vez, las había entre las distintas comercializadoras de libre mercado y la tarifa regulada, lo que era la TUR y lo que es ahora el PVPC. Entonces, incluso recuerdo, hubo un informe de un organismo que se llamaba la Comisión Nacional de la Energía, es un organismo extinto ya, mejor dicho extinto, está subsumido dentro de lo que es ahora el regulador, que sería la CNMC, la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia. Y ya en su momento, pocos años después de la liberalización del mercado eléctrico, la Comisión Nacional de la Energía emitió un estudio de mercado en el que comparaba las distintas tarifas que cobraban los distintos comercializadores eléctricos y lo que se cobraba en la tarifa regulada, y vino a decir una cosa regulada, una cosa que me diga muy sorprendente, muy reveladora. Un organismo público, el organismo regulador, la CNMC, la CNE era el organismo que regulaba el sector eléctrico a nivel nacional. Dijo la CNE, la Comisión Nacional de la Energía, dijo a los pocos años de liberalización del mercado energético que todas las comercializadoras de mercado libre referenciaban sus precios en relación a la tarifa regulada. Es decir, es como si esperasen a ver qué precio pone el gobierno para ellas poner el suyo. Entonces, claro, no había una libertad de mercado verdaderamente importante. Me gustaría, en este sentido, hablar un poco de esto también, porque hay una cosa muy interesante que puede hacer cualquier consumidor actualmente, que es sencillamente ver qué precios hay en el mercado. Y hay una herramienta muy útil, muy accesible, que es un comparador de precios de la propia Comisión Nacional de la Energía. Si usted, consumidor, teclea en su ordenador, en el buscador, Comisión CNMC, Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia, y pone comparador luz, simplemente con poner esos criterios de búsqueda, va usted a acceder directamente al comparador de precios de la CNMC. Yo he hecho ayer una búsqueda, he hecho una impresión, no sé si se verá bien en la cámara, pero es esto, ¿ves? CNMC. Entonces, he puesto unos criterios muy fáciles para un consumidor muy humilde, muy tranquilo, con una potencia muy baja, un 3,3, tú eliges tu potencia, eliges el consumo del año, yo he puesto 3.000 kilovatios, un consumo muy razonable, muy pequeñín, un consumidor doméstico pequeñito. Y para la zona de Torrelavega, te pide el código postal 39300. Vale, pues fijémonos.
Bueno, si he hecho la impresión, si ustedes lo hacen la prueba ahora mismo y hacen este ejercicio, pues verán que se abre, se despliega toda una serie. Primero te dice cuál es la tarifa de mercado regulado y luego todas las comercializadoras de mercado libre que tenemos a disposición. O sea, cualquier consumidor podría contactar con cualquiera de estas comercializadoras de mercado libre, ¿no? Y se me ocurrió ayer, mientras preparaba la actividad, que sería interesante ver qué ha pasado con aquella conclusión de la Comisión Nacional de la Energía en aquel año, ¿no? Bueno, pues a fecha de ayer, a fecha 31 del 8 del 2021, nos dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Dice, este es el importe que habría abonado en los últimos 12 meses si hubiera estado acogido al mecanismo regulado. Y te pone un precio, 650,27 euros, tarifa regulada. Por estar en Cantabria, vamos a mirar las comercializadoras más comunes aquí en Cantabria. La primera que me sale es Iberdrola, más conocidas, ¿no? Podrías coger cualquier otra. 655,75 el primer año. No mucha diferencia. La siguiente que me sale por lista, va de menor a mayor, ¿no? Se van incrementando los precios en el mercado libre. Repsol tarifa online, 723,75 euros. Más de Repsol, 723,75. Una que no es muy conocida, pero me llamó la atención porque es una cooperativa de consumo y es de Cataluña, 730,19. Y si seguimos, bueno, aquí sigues con comercializadoras que muchos pues igual ni conocemos. Esta Banell, pues 763, Catgas, pues no la conozco, 770, vete a saber de qué rincón de España es, del que sea, ¿qué más da? Seguimos hasta alguna más conocida, por ejemplo sale Endesa 904,86, comparador de la CNMC. Entonces, estamos a 2021 y seguimos viendo como la tarifa regulada pues está a 650 y por lo menos las referencias que nos da el organismo regulador, pues la verdad es que a uno, a bote pronto, le hacen preguntarse dónde está el mercado libre, dónde está la competencia y quién podrá pactar con cualquiera de estas compañías un precio kilovatio hora como sería lo normal, porque lo normal es que hubiera esa competencia, lo mismo que cuando te vas a comprar una camisa o cuando te vas a comprar un coche, vas a esta marca, vas a esta otra y seleccionas tus cosas. Es algo que me parecía importante porque ahora vamos a empezar a ver cómo es la factura y nuestra factura lo primero que vamos a ver es quién nos factura, vamos a ver el nombre de la empresa. Y por poner un nombre archiconocido en Cantabria, pues no es lo mismo estar en la comercializadora de referencia de Viesgo que estar en Viesgo, que ahora es Repsol. Y la comercializadora de último recurso se llama Rexity, es lo mismo, pero es una comercializadora de último recurso con la que vas a poder contratar únicamente esta tarifa de último recurso, que es la tarifa regulada. Lo que no es comercializadora de referencia es comercializadora de mercado libre y, por lo tanto, el precio que vamos a ver reflejado en nuestra factura, ese precio de kilovatio hora, es ese precio que teóricamente hemos podido contratar con esa comercializadora de mercado libre cuando hemos ido a la oficina y le hemos dicho pues a cuánto tienes el kilovatio, lo mismo que cuando vas a la frutería y le preguntamos a cuánto tienes los melocotones. Lo que pasa es que es raro que un consumidor doméstico pueda negociar el precio kilovatio hora con su comercializadora y, por lo que vemos aquí, es raro que el consumidor pueda ver una diferencia sustancial de precio, no ya entre unas comercializadoras y otras, sino entre comercializadoras de mercado libre y mercado regulado, lo cual es un drama y lo cual es, en mi opinión, una constatación del fracaso del sistema eléctrico español desde hace ya bastante tiempo. Es algo que tal vez pudiera explicar parte de lo que está ocurriendo hoy. Después de explicar estas cosas, bueno, pues ya tenemos un par de conceptos claros, que es el PVPC. Ahora, si por ejemplo hacen ustedes el ejercicio de mirar en su casa qué factura tienen, pues va a ver usted si está en mercado regulado o si está en mercado libre, dependiendo de quién le esté cobrando esa luz. Puede ser la misma empresa, pero puede ser un operador de referencia en mercado regulado o puede ser una comercializadora de mercado libre. Esto es lo mismo si estás en Viesgo, si estás en Endesa, si estás en Iberdrola, si estás en SOM o si estás en, por ejemplo, Capital Energy o Megara o Lumisa, por decir una de las comercializadoras que salen en la comparación de precios de la CNMC. Cualquiera. Dicho esto, podemos empezar a centrarnos un poco en la reforma de la factura. ¿Qué es lo que ha pasado desde el mes de junio? Bueno, lo que ha pasado desde el mes de junio es que el Gobierno ha dicho, bueno, a partir de ahora las facturas van a componerse de una manera un poco distinta a cómo se estaban llevando a cabo. Tampoco tan distinta. Porque ¿qué es lo que tenemos con la factura? El problema con la factura
el problema con la factura es que en ella van una serie de conceptos. ¿Qué conceptos? ¿Cuáles son los componentes de la factura de la luz? Bueno, los componentes de la factura de la luz son el coste de la energía, los costes regulados, el margen que se queda a la comercializadora, que ellos dicen que no es un margen muy alto, el alquiler del equipo de medida y el impuesto. Eso significa que estos componentes, repito, coste de energía, costes regulados, que son los peajes y los cargos, luego veremos cuál es la diferencia entre unos y otros, coste de energía, costes regulados, margen de comercializadora, alquiler de equipo de medida e impuestos. Bueno, estos componentes de la factura, hay algunos que son variables y hay algunos que son fijos. Los que son variables, o el que es variable, es el consumo propiamente dicho. ¿En qué consiste el consumo? Bueno, tenemos un apartado de la factura en la que nos dice, esta es una lectura a fecha de hoy, vamos a poner por ejemplo, a fecha de 1 de septiembre, y la lectura anterior pues se hizo a fecha 1 de agosto. Se hace el resto se cobra a tanto kilovatio hora y ese es el precio de la energía. Tantos kilovatios he consumido, tantos kilovatios me facturan. Por lo tanto, por eso es variable, porque a veces pues será más, a veces será menos. Hoy he cogido y he hecho un pastel en el horno y me ha subido. ¿Por qué? Porque he consumido más kilovatios. Otras veces no meto nada en el horno y consumo menos kilovatios. Por decir una tontería explicable, ¿no? Pero el resto de componentes son componentes fijos. Es decir, sobre todo los costes regulados y los impuestos. Los costes regulados, que son los peajes y los cargos. Los costes regulados incluyen el coste de las redes de transporte y la distribución. Es decir, todos esos cableados que hacen falta para transportar la energía hay que pagarlos. Porque aquí hay tres operadores. Aquí hay quien produce, quien transporta y quien comercializa. Bueno, pues entre los costes regulados está el coste de las redes de transporte y de la distribución, el fomento de las energías renovables, las anualidades para recuperar el déficit de las tarifas, lo cual nos llevaría a explicar qué es el déficit tarifario, pero bueno, igual para otro momento. Y estos costes se incorporan a lo que se llamaba pues, la tarifa de acceso. ¿Qué es lo que se modifica desde junio? Bueno, pues en cumplimiento de la normativa europea, pues hay una normativa de transposición y se introduce la separación en la tarifa de acceso de estos dos componentes, de los peajes y los cargos. Se simplifican. Ahora todo el mundo tiene un peaje nada más. Antes había 6 distintos tipos de tarifas según el peaje que tuvieras que pagar. Y ahora se simplifican, se introduce la separación en la tarifa de acceso entre estos dos componentes, los peajes y los cargos. ¿Qué son los peajes? Pues los peajes son los precios regulados destinados a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución y son determinados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, este organismo del que hablábamos antes y cuyo comparador pueden ustedes utilizar. ¿Qué son los cargos? Bueno, los cargos son los precios regulados destinados a cubrir el resto de costes regulados, tales como, por ejemplo, la financiación de las renovables, el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares, las islas, o las anualidades del déficit. ¿Y estos quién los determina? Pues los determina el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en la actualidad. ¿Qué significa esto? Que aunque estemos, porque estos componentes son iguales, tanto estés en mercado regulado como si estás en mercado libre. Esto significa que, aunque estemos en mercado libre, yo dentro de mi factura de mercado libre tengo una serie de componentes que son regulados. Es decir, no son libres, no los determinan libremente las compañías, sino que los determina el Estado, que son los peajes y que son los cargos. Tenemos esto entonces que se aplica desde el 1 de junio de 2021. ¿A qué consumidores afecta? Pues afecta a todos. Afecta a todos los consumidores de electricidad, porque en principio la norma está prevista para aquellos que están en la PVPC, es decir, en el mercado regulado. Pero como también en el mercado libre hay una parte de la factura que está en mercado regulado, eso exige una actualización que las compañías de mercado, las comercializadoras de mercado libre han tenido que acometer en los últimos meses y que debieran habernos trasladado en costes explicándonos previamente cómo lo han hecho. Paréntesis, noticia de prensa en los últimos días. Y vamos a mencionar otra vez al mismo organismo que estábamos hablando antes, la CNMC. Noticia de prensa de hace 2 días. La CNMC detecta que algunas eléctricas cobran más de lo debido por la luz con la nueva tarifa por horas. Competencia dice que varias comercializadoras han facturado un 30% más caro el término de energía. Bueno, la parte buena de la noticia es que por lo menos hay alguien que lo esté mirando, eso parece, y la parte mala es que parece que algunos piensan que todo el campo es orégano y han visto la oportunidad de subir precios.
por abrir un poco de crítica a lo que es la noticia, a todos nos gustaría saber qué compañías son esas, en qué parte de España están trabajando y qué medidas se van a tomar contra ellas si esto verdaderamente se comprueba que es una actividad que se ha llevado a cabo, ¿no? Bueno, como decía, afecta la modificación a todos los consumidores, tanto si estás en PVPC como si estás en Mercado Libre. ¿Y cuáles son los cambios principales? ¿Cuáles son los cambios principales de esta modificación? Bueno, pues que todos los consumidores, como decía antes, ya lo había anticipado un poquito antes, pasan a tener un solo peaje. Y ese es un peaje además con discriminación horaria, tanto en los términos de potencia como en los términos de energía. Es como si ahora todo el mundo pasase a tener una discriminación horaria. Antes había un contrato de discriminación horaria, pues es como si ahora todo el mundo que está en la PVPC fuera a tener un contrato con discriminación horaria en la cual los precios de los distintos tramos van a ser distintos entre sí. No se crean que esto es algo tan distinto a lo que estaba pasando antes, porque los precios del PVPC se venían determinando todos los días con unas subastas de energía que había y cualquier persona me parece que era a las 8:15 de la noche, podía ver en la página web de la Red Eléctrica Española los precios de las distintas horas del día siguiente. Es decir, a tanto consumías tal hora del día, así se supone, te tienes que creer, claro, tienes que asumir como doctrina, como fe, que a tal hora te iban a cobrar a tanto el kilovatio. Y esto es lo que estaba pasando en la PVPC desde el año 2009 hasta la fecha. Ahora es como si esos tramos horarios se solidificasen y se marcasen más las diferencias entre los precios de uno y otro. Son los famosos tramos horarios que estamos oyendo hablar, que nos están repitiendo constantemente en medios de comunicación y que vamos a repasar ahora un poco. La potencia también se distingue en dos tramos. Hay un tramo de 8 de la mañana a 12 de la noche y de 12 a 8 de la mañana. Y los tramos de consumo, en los que va a haber tres tarifas distintas, la tarifa más barata, que va a ser la tarifa Valle, la tarifa más cara, que va a ser la tarifa Punta, y la tarifa intermedia entre las dos, que va a ser la Llana, van a tener distintas franjas horarias. De manera que el precio será diferente según el horario de consumo. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues lo que pretendía la reforma y que está por ver que se consiga y que sencillamente no ha conseguido porque se lo ha comido todo el aumento de los precios, lo que pretendía la reforma era bajar la parte fija de la factura un poquito y que la parte del componente variable fuera un poquito más señalada también, de manera que eso abaratase la factura, cosa que al parecer pues no parece que se haya conseguido. Y se quería también mover a los consumidores hacia determinadas franjas horarias en las cuales la luz no es tan cara. Es algo lo tan criticado de, joder, me obligan a cocinar a las 12 de la noche o me obligan a poner la lavadora a las 12 de la noche en lugar de a las 12 de la mañana, que es cuando yo puedo ponerla, ¿no? Además, se pretendía también incentivar la instalación de puntos para la recarga de los coches eléctricos, que se supone que es una cosa que en el futuro pues iba a tener cada vez más presencia, ¿verdad? Y que tal y como está el mercado y tal y como están los precios, pues habrá que ver cómo llega, si es que llega, ¿no? Porque lo que se pretendía era facilitar la recarga nocturna del vehículo eléctrico. El consumidor no tenía que hacer nada, el consumidor no tiene que hacer nada para que se le apliquen estos distintos cargos horarios. El nuevo peaje se asigna de manera automática y el consumidor lo que puede hacer es adaptar sus potencias contratadas a sus nuevas pautas de consumo. Dispone de 2 cambios de potencia al año y puede adaptar sus potencias a los horarios que él vea que está consumiendo. ¿Cuáles son los horarios? Que es igual la parte más llamativa o la parte que más da que hablar de la nueva factura de la luz. ¿Cuáles son los tramos horarios para los consumidores? Los tramos horarios son los siguientes. La potencia punta, es decir, la más cara. La potencia punta dura de 8 de la mañana, la potencia ya hemos hablado, como decía, también se distingue en tramos, ya hemos hablado de los tramos de la potencia, y el consumo se divide en 3 tramos. Bien, el periodo punta, que es el más caro, con el precio más caro de los 3, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes no festivos. El periodo llano. El periodo llano es el periodo intermedio, es el no tan caro, por así decir, de 8 a 10 horas.
y de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Bueno, hay una especificidad para Ceuta y para Melilla. Los periodos horarios de Punta Llano se desplazan con 1 hora hacia adelante en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Vale. Y luego está el periodo Valle. El periodo Valle, que es el reducido, ese que supuestamente nos va a abaratar la factura de la luz si movemos nuestros consumos hacia esa zona horaria. El periodo Valle, con un precio reducido, comprende las horas nocturnas de 0 de la noche, las 12 de la noche, a 8 de la mañana y todas las horas del sábado y domingo. Y los festivos, ojo, los festivos de ámbito nacional. Bien, ¿cómo va a cambiar esto el precio del contrato? Bueno, se supone que, y estos los consejos que se van dando, entonces pues, se supone que si mueves tus consumos y adaptas tus potencias, pues conseguirás bajar un poco el precio de tu factura, lo cual implica una serie de incomodidades para los consumidores que para muchas personas son difícilmente asumibles, pero bueno, eso es lo que se pretende. ¿Y cómo va a cambiar el precio del contrato? Bueno, pues las comercializadoras de referencia, es decir, las comercializadoras del PVPC, tienen que aplicar los nuevos precios establecidos para los términos de potencia y energía del PVPC en los tramos horarios indicados anteriormente. Y en el caso de los consumidores del mercado libre, que en principio no estarían acogidos a estos tramos horarios, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que hemos visto en los últimos tiempos, que se supone que nos tienen que estar comunicando las comercializadoras con toda la transparencia que les caracteriza. Y es que en estos casos, en el caso de los consumidores del mercado libre, el comercializador tiene que adaptar el precio del contrato para incorporar la diferencia de costes regulados, para lo cual puede optar entre adaptar el precio del contrato a los nuevos periodos de energía y potencia, puede hacer esa adaptación, o puede mantener los tramos de precios en los que el consumidor tuviera acordado previamente un precio en su contrato, trasladando al precio la diferencia de costes que resultaría de su perfil de consumo. Es decir, hay que hacer una adaptación. Se supone que esto es lo que nos han tenido que comunicar a través de un mecanismo que sea contrastable. No es la palabra que se usa, pero se parece bastante. Tiene que ser una cosa que sea verificable, que se supone que tú tienes que entender y que alguien que tenga capacidad, por ejemplo, un servicio de energía de una comunidad autónoma, se me ocurre, por ejemplo, o la propia CNMC, pudiera contrastar, es decir, en un momento determinar cómo está trasladando usted los precios a la parte fija de la factura. Volvemos a la noticia de prensa que leía el otro rato. La CNMC detecta que algunas eléctricas cobran más de lo debido por la luz con la nueva tarifa por horas. Pues muy bien. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero por ir finalizando, ¿qué puedo hacer para reducir mi factura? Bueno, pues adecuar la potencia contratada a las necesidades de cada uno. El cambio de potencia se solicita a través del comercializador. La potencia contratada se puede cambiar cada 12 meses y para facilitar la adaptación se permiten ahora, en la actualidad, 2 cambios de potencia, gratuitos hasta el día 31 de mayo del año 2022. Salvo que el cambio implique, leo esto, salvo que el cambio implique actuaciones en el punto de suministro que requieran el desplazamiento de un técnico y no se supere la potencia que tuviera contratada con anterioridad al 1 de junio. Bueno, yo creo que estos son los aspectos más reseñables de la modificación de la nueva factura eléctrica y espero haber tocado pues lo más importante y haber aclarado un par de conceptos. Les recomiendo a todos, si tienen alguna duda, que se dirijan a la página web de la CNMC. Es una buena página web donde estos conceptos están detallados y los pueden acceder a ellos por escrito. Esa es la información sobre la que se basa la propia charla. Les animo también a que utilicen el comparador de precios. A fecha del 31 los precios estaban para un consumo muy humilde, pues como les he dicho, espero que hoy cambien, ¿no? Y estén mejor. No lo sé, no creo. Y bueno, pues espero haber sido de utilidad y no haberme extendido mucho y no haber resultado muy farragoso y muy aburrido. Espero que esto sea de utilidad a todos ustedes y muchas gracias. Por cierto, estamos a su disposición en la oficina municipal, en el Mercado de Ganados, en la primera planta. Cita previa 942-884886. Muchas gracias. Y recordarles, si les interesan las actividades, que el próximo miércoles, día 8,
haremos la siguiente que irá sobre gastos hipotecarios, un tema también interesante y que afecta a muchos consumidores. Y la siguiente para el día 17, será el viernes 17, también a la misma hora, y hablaremos sobre juego, la reciente modificación de la normativa acerca de juego y publicidad comercial en materia de juego. Nuevamente, muchas gracias a todos.